Shalom a todos. Estamos en mi reacción sobre The Chosen, parte 7. Estamos ya en la temporada número 2 y en el capítulo 4. Bueno, en este capítulo nos encontramos con Simón el Celote. Vamos a hacer orden con el nombre celote. Miren que celote viene de la palabra en español de celoso y el origen de la palabra celote es en el griego. Si nosotros vamos a los textos originales en griego, vamos a ver que Lucas es el único que lo llama Simón el Celote, que otra vez repito, traducido es Simón el Celoso, pero Mateo lo llama de otra manera. Mateo le dice Simón, digo, Simón es un nombre hebreo, pero está escrito con nombres griegos, y luego le pone el nombre Cananei. ¿Qué significa Cananei? Cananei no es una palabra en griego, sino es una palabra en arameo. La versión en arameo es Canán, que la versión hebrea, porque hebreo y arameo son bastante parecidos, la versión hebrea es Canai. Y la palabra Canai en hebreo o Canán en arameo significa literalmente celoso, una persona celosa. Es que Mateo no tradujo el apellido o el sobrenombre que se le pone a Simón al griego, sino lo dejó en su versión aramea. En cambio, Lucas, él sí cambió el nombre y en lugar de ponerlo en arameo, lo puso en griego, celote. Ahora, muchos que leen Simón Cananei piensan tal vez que Simón fue cananeo, pero eso no tiene ninguna base bíblica. Digo, puede ser que uno escucha que Cananei suena como cananeo, entonces mezclan las dos cosas. Entonces déjame decirles que Simón Cananei no tiene nada que ver con los cananeos. Puede ser, algunos trataron de meter la idea que tal vez Simón fue de la ciudad de Caná, la misma ciudad de Natanael, la misma ciudad que fue la boda donde Yeshua convirtió el agua a vino. Pero no tiene sentido que Simón Cananei viene de Caná porque Lucas traduce el nombre Canai a celote. Entonces, la opción que él viene de un lugar llamado Caná no es relevante porque ya entendemos con Lucas que se trata de celote en el sentido de celoso. Canai en hebreo, Shimon Canai. ¿Por qué entonces se llama Simón el Celote? Bueno, en la serie podemos ver que Simón pertenecía a un tipo de organización secreta que se basa en principios religiosos, que su objetivo era quitar la ocupación romana de la tierra de Judá. Porque los judíos estaban ocupados por los romanos, los judíos tenían que pagar impuestos, y bueno, el pueblo estaba dividido en tres, en general, en tres. El grupo que estaba a favor de los romanos, que esto por lo general eran los que estaban a favor de Herodes, y ellos eran una minoría. Por lo general, la gente que estaba en ese grupo eran los saduceos, los sacerdotes. Ellos no tenían ningún problema porque los romanos, a pesar que humillaban al pueblo y los trataban mal y cobraban impuestos muy altos, permitieron que los judíos sigan haciendo su cultos, su libertad religiosa en el monte del templo, y no había problema con eso. Entonces, de punto de vista de los saduceos, los romanos estaban bien. En cambio, en la mayoría del pueblo, cuando digo mayoría me refiero al 80% del pueblo, estaba en contra de los romanos, pero tampoco no querían arriesgar sus vidas y pelear contra los romanos. Seguían pagando impuestos y decía, bueno, un día Dios va a mandar el Mesías y el Mesías va a hacer justicia y va a quitar a los romanos de la tierra de Judá y va a reinar sobre toda Israel. Eso es lo que la mayoría pensó. Y luego había otro grupo del otro extremo
que ese grupo decía, sí, el Mesías va a venir y el Mesías va a hacer justicia, pero mientras tanto pagar impuestos a Roma es insultar a Dios, ¿sí? Porque los impuestos tienen que ir nada más a Dios, nada más al rey de Israel, y en su ideología o en su teología es una blasfemia que haya presencia de romanos en la tierra de Judá. Y por eso ellos, aparte de esperar al Mesías, tenían o creían que deben de hacer pasos para tratar de quitar el dominio de los romanos de la tierra de Judá. Ahora, ese grupo de gente, no estoy hablando de un solo grupo, no estoy hablando de una secta, no estoy hablando de un linaje, ¿sí? Sino que estoy hablando de ideología. Exactamente como hay diferentes partidos y puede ser que en una sola familia haya gente con diferentes ideas, que uno vota por este partido, el otro vota por el otro partido. Lo mismo pasa con este grupo de gente que se opone al dominio romano y quiere hacer todo lo posible para quitarlo. Entonces, a través de la historia, desde que los romanos empezaron la ocupación sobre la tierra de Judá, más o menos en el año 63 antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, que fue el año donde Jerusalén se destruyó y el templo también se destruyó. Durante todo ese periodo había gente que pensó de esa manera y pensó cómo quitar los romanos de encima. Entonces se formaron no uno, no dos, sino tal vez cientos de organizaciones, algunas más pequeñas, algunas más grandes, que querían hacer ese tipo de rebelión contra los romanos. Algunos de ellos hasta declararon que ellos son el Mesías y que ellos van a pelear contra los romanos. A esa gente, ¿cómo se le llamaba? ¿Qué es el nombre que se le puso? Bueno, cada grupo tenía su nombre, ¿sí? Cada grupo se llamaba de distinta manera, pero esa gente se veían celosos. ¿Celosos como quién? Celosos como Elías, que dijo que es celoso al Dios de Israel, o como Fines en la historia de la Biblia, que era celoso y por eso mató a los que hicieron las blasfemias, los que hicieron el pecado, y por eso Dios hizo un pacto con él. Entonces ellos se veían como modernos, bueno, modernos para el tiempo de Yeshua, ¿no? Modernos fines. Oficialmente, en el año 66 después de Yeshua, se levantó una organización que se llaman oficialmente celosos o celotes en el griego. Es que los que estaban antes de esta organización que se fundó en el año 66 después de Yeshua, esa gente se le llamaban celosos, pero no era el nombre oficial de ellos. Digo, eran celosos por su carácter, celosos porque querían ser fieles religiosamente al Dios de Israel. Sí, no significa que todos están de acuerdo con ellos, ¿no? Pero la idea es que ellos se veían celosos, pero no se llamaban de esa manera. En cambio, nada más en el año 66 se levanta un movimiento bastante grande, que con ese movimiento comienza la gran rebelión de los judíos contra los romanos en el año 66, hasta que el templo se destruyó 4 años más tarde con los romanos en el año 70. Pero cuando Flavio Josefo, por ejemplo, que es un historiador que escribió un libro sobre la guerra entre los judíos y los romanos, entre ese conflicto que hubo del año 66 al año 70, menciona a los celotes como el nombre oficial de ese movimiento. Muchos confunden a Simón el Celote, que él era un miembro de esa organización, pero históricamente no coincide, porque esa organización se fundó nada más unos 20 años después del tiempo de Yeshua. Bueno, entonces, ¿por qué se llama Simón el Celote? Puede ser que, como nos muestra la serie,
realmente perteneció a algún tipo de esas organizaciones que existieron antes del movimiento de los celotes, oficialmente llamados celotes, o que tal vez Simón el celote no pertenecía a alguna organización como estas, sino que en su carácter era muy celoso. Es decir, tal vez era celoso en el sentido que estaba muy entusiasmado con las cosas de Dios, de que leía todo el tiempo la Biblia, de que cada vez que una persona decía algo que no era muy correcto, siempre lo trataba de corregir de manera bastante agresiva. Bueno, ser celoso no necesariamente es algo positivo. Digo, es también positivo y también negativo a la vez. Yo quiero ser celoso hacia Dios, pero por otro lado, no siempre el carácter del celoso es algo positivo. Y lo que quiero decir es que puede ser que Simón el Celote tiene que ver con su carácter y no necesariamente con una agenda política, con una ideología que habla en contra de los romanos. Miren, la Biblia, los evangelios, la única información que nos da es Simón el Celote. No nos dice si perteneció realmente a una de esas organizaciones políticas o no. Es muy probable que sí, pero quiero compartir esto con ustedes para que entiendan que existe también la opción de que no era parte de una de esas organizaciones, sino que celoso es su carácter. Más adelante el capítulo se enfoca en los eventos que ocurrieron en el estanque de Bethesda. Pero miren cómo la serie presenta el estanque de Bethesda. ¿Esta persona a la que quieres visitar estará en el templo? No, en el templo precisamente no. En el estanque de Bethesda. ¿En serio? Esta vez no es broma. Contigo todo es cada vez más extraño. Me encanta. ¿Por qué es extraño? Porque la historia de ese estanque es pagana. No sé muy bien cómo era. Santiago sabe más sobre eso, pero... El estanque era un santuario para el dios fenicio... Epim... Eshmun. Eshmun, eso. Y luego los griegos y los romanos lo transformaron en un sitio de adoración a Asclepio. Nuestra fe nos prohíbe venir al estanque. Soy tu hermano. Este lugar es pagano. Esto es un anacronismo histórico muy grave. No hay que ser súper experto en historia para entender que la manera que presentaron el estanque de Bethesda no tiene ninguna base histórica. Vamos a comenzar con el templo de Ascalapios, como Simón Pedro mencionó. Es que sí es verdad que en algún momento sí se construyó un templo para Escalapio, que es el dios griego de la sanidad, pero eso sucedió nada más en el año 136 después de Yeshua, quiere decir más de 100 años después que Yeshua entró a Jerusalén con sus discípulos. Fue construido por el emperador Adriano, que Adriano, él construyó una nueva ciudad encima de las ruinas de Jerusalén y le puso el nombre Ilia Capitolina. Él construyó un templo de Júpiter sobre el monte del templo y un templo para Afrodita dentro de la ciudad y el templo mencionado, el templo de Ascalapio. Pero la razón de por qué los romanos construyen el templo de Ascalapio justo en el estanque de Bethesda es porque sabemos que este estanque está relacionado con sanidad. No con paganismo, sino con sanidad, porque el Evangelio de Juan nos cuenta de que un ángel descendió del cielo y las aguas se movían y alguien que entró al estanque se sanó. Y bueno, los romanos que escucharon y conocían esa historia decidieron construir el templo de Ascalapio, el dios de la sanidad, en ese lugar porque sabían la conexión que hay con sanidad. Pero por otro lado,
Decir que había un templo pagano, un templo griego, dentro de la ciudad de Jerusalén de la época de Yeshua, eso no es aceptable de ninguna manera. Además que el estanque de Bethesda es uno de los lugares más cercanos al monte del templo. Uno apenas sale, cuando yo llevo grupos a las ruinas del estanque de Bethesda, uno apenas sale del estanque y está enfrente de la entrada al monte del templo. No tiene ningún sentido. Puede ser que en el tiempo del Antiguo Testamento habían templos paganos dentro de Jerusalén. Sabemos que hasta Salomón, al fin de sus días, construyó estatuas y cosas que van en contra del Dios de Israel en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y los reyes de Judá más tarde hicieron lo mismo. Pero la historia cambia mucho. Y cuando estamos hablando de Jerusalén en el tiempo de Yeshua, estamos hablando de una ciudad totalmente religiosa judía, que nada pagano entra a esa ciudad. Flavio Josefo nos cuenta de que una vez un grupo de soldados de Legión Décimo Pretensis entró a Jerusalén con una bandera, porque los legiones tenían sus banderas, y la bandera de ellos era un cerdo. Entonces los romanos entran no con una intención mala, sino que entran con el símbolo de su unidad, que es un cerdo, y los judíos empezaron a protestar, empezaron a tirar piedras, empezaron a hacer un lío, y hasta murió mucha gente en ese conflicto que hubo, nada más porque los judíos no estaban dispuestos que entren soldados con la imagen del cerdo. Gente pagana, no hay problema que entre, no hay ningún problema que entre a la ciudad. Pero cultos paganos o un templo pagano, al menos tan cerca al monte del templo, es inaceptable. Entonces, si vamos al Evangelio de Juan y tratamos de entender qué es esta historia del estanque de Bethesda, que un ángel desciende y mueve las aguas y el primero que entra se cura, esa historia la verdad que yo personalmente tampoco la entiendo. No sé si realmente es un versículo que es original del texto o que fue agregado más tarde, como algunos que estudiaron el tema dicen que es un versículo que no se encuentra en los manuscritos originales, o que puede ser que es algo que viene de Dios, pero no tengo ninguna explicación de dónde viene, o algo que viene del enemigo, del demonio. De todas maneras, la gente que fue ahí para recibir alguna sanidad no pensó en ningún momento que están haciendo algo pagano, que están haciendo algo que no es correcto con la ley de Moisés o que no es correcto con el Dios de Israel. Algunos historiadores dicen que tal vez tiene que ver eso con algo científico, no necesariamente con un ángel, o que puede ser que lo interpretan que fue un ángel, tal vez por razones de algún manantial que brota de bien profundo de la tierra y que de esas aguas traen algún tipo de ceniza volcánica que tiene algún tipo de fuerza para sanar. Sí, fuerza natural me refiero, como si fuera algún tipo de remedio, ¿sí? Porque hay muchas partes en el mundo donde salen aguas calientes de algún manantial y la gente entra y realmente se siente que esas aguas pueden sanar. De todas maneras, si es así o si es de otra manera, en Jerusalén no hay templos paganos, por lo menos en el tiempo de Yeshua. Bueno, si les gustó esta explicación, sigan mi canal, y si me quieren apoyar para que pueda seguir haciendo contenido de este tipo, pueden comprar mi libro Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad, o comprar mis cursos que están en mi página, que se llama Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, o que pueden darme una ofrenda de amor o donarme,
y todos los enlaces están en la descripción de abajo. Nos vemos en el próximo video. Shalom.